¿Qué sucede si a un individuo vestido con un overall le prohíben la entrada a un establecimiento exclusivo simplemente por su apariencia? Es posible que un acto de falta de cortesía se convierta en una enseñanza para toda una institución. En el momento en que Javier Sánchez se encuentra en un juicio, no eleva su tono de voz, pero una llamada telefónica transformará por completo la situación. Si te intriga descubrir cómo, no dudes en echarle un vistazo ahora y recuerda darle me gusta y suscribirte. En el animado centro del barrio del Raval, en Barcelona, se encontraba el taller mecánico de Javier Sánchez, situado en una zona donde antiguos almacenes y espacios de trabajo se habían renovado para convertirse en viviendas contemporáneas y locales comerciales llenos de actividad. El taller, sencillo y discreto, contrastaba con la sofisticación de los edificios circundantes, aunque resaltaba por su serena singularidad. El encanto del edificio de ladrillo rojo deteriorado, con un cartel artesanal que anunciaba el negocio de reparaciones Sánchez, era único, sencillo y digno de confianza, con un toque rústico. En el interior se percibía la mezcla entre el olor característico del aceite de motor y el metal, junto con el suave perfume del café proveniente de una antigua cafetera de goteo en una esquina. El constante zumbido de las máquinas y el sonido metálico de las llaves resonaban en el ambiente, marcando el ritmo de la ardua labor que caracterizaba la rutina diaria de Javier. Javier no solía llamar la atención. No le atraía la idea de manejar un negocio llamativo ni destacarse. Los clientes venían a su negocio porque reconocían la importancia de la fiabilidad. Tenía la habilidad de arreglar cualquier vehículo con ruedas, ya sea un automóvil antiguo o un lujoso coche de alta gama. Su fama era innegable. Su honestidad no solo le ganaba la confianza de la gente por su competencia, sino también por su integridad. Su forma de cobrar era equitativa y siempre comunicaba de forma directa los problemas de su vehículo, sin rodeos. En caso de requerir una reparación, te avisaba. En caso de que no fuera conveniente repararlo, te informaba sin problema y no te cobraba por el servicio. Su honestidad destacaba en su profesión, siendo esta cualidad la que le había valido el reconocimiento de su entorno. Esa mañana, Javier no tenía en mente los motores ni el mantenimiento del vehículo. El día de hoy estaba destinado a él y a su pareja, Carmen. Durante varias semanas, ella había estado sugiriendo la idea de tener un almuerzo formal, lejos del bullicio del taller y la monotonía de su día a día. Tras muchos años dedicados al esfuerzo laborioso, Javier estaba consciente de que ella se había ganado ese reconocimiento. Siempre estuve a su lado, compartiendo las extensas jornadas, los utensilios averiados y el constante ciclo de arreglos. Era evidente que había transcurrido un largo periodo sin que pudieran disfrutar de un momento a solas. Había escuchado sobre un restaurante francés recién inaugurado en Los Ángeles llamado Le Veau, y estaba emocionada por visitarlo y degustar su cocina. Hace mucho tiempo que no visitamos un lugar hermoso, había mencionado en varias ocasiones. Al observar el reloj de la pared, Javier se dio cuenta de que ya había pasado el mediodía. Tenía la intención de partir más temprano. Sin embargo, una grúa trajo un antiguo automóvil Seat que requería una reparación inmediata, por lo que no pudo rechazar brindar asistencia. Usó un paño antiguo para quitar el aceite de sus manos y observó su mono gastado, sin color y con restos de grasa cerca de los bolsillos. La propuesta de acudir a un restaurante de lujo con ese atuendo le resultó graciosa. Sin embargo, Carmen había expresado
claramente que era momento de variar el paso. Tras refrescarme rápidamente y humedecer ligeramente el cabello, me preparé, aunque me sentía un tanto desubicado. Al finalizar la jornada laboral y montarse en su vehículo de carga, Javier no pudo contener la sonrisa. Ansiaba con entusiasmo compartir un almuerzo apacible con su pareja, alejados del bullicio continuo del taller. Sin embargo, desconocía que esta sencilla frase pronto se convertiría en algo totalmente extraordinario. Javier y Carmen arribaron a Le Vau, el afamado establecimiento gastronómico francés ubicado en la distinguida zona de l'Eixample, en Barcelona. Desde el momento en que se aproximaron al restaurante, se percibía una atmósfera de refinamiento, con sus puertas de vidrio que reflejaban el elegante paisaje citadino. En el interior, los blancos manteles lucían perfectos, mientras una suave melodía clásica se deslizaba en el ambiente. El sitio era un símbolo de elegancia, visitado por la alta sociedad local, personas con éxito económico y celebridades que lucían tan impecables como los suelos de mármol que pisaban. A pesar de llevar un mono gastado, Javier se sintió desubicado al lado del edificio impecable. Carmen, con un delicado vestido azul y el cabello recogido con elegancia, lucía completamente apropiada. Le dedicó una sonrisa con el propósito de calmarlo, aunque él no lograba deshacerse de la impresión de que no encajaban en un sitio como ese. A pesar de todo, le había garantizado esa posibilidad, un momento para gozar de un día sin las rutinas cotidianas. Aparcó su camioneta, un antiguo Peugeot que había experimentado más años de labor ardua que cualquier automóvil lujoso en el aparcamiento, y juntos ingresaron. Al entrar, la joven recepcionista, con el pelo recogido en una coleta ajustada y una sonrisa algo nerviosa, alzó la mirada. Fue directamente a Javier con la mirada. Contempló al simio impregnado de aceite, sus botas laborales desgastadas y las sutiles marcas de grasa debajo de sus uñas. Antes de pronunciar palabra, su rostro reflejó un fugaz destello de discernimiento. «Buenos días, ¿en qué puedo asistirle?», inquirió con tono suave, pero manteniendo una actitud firme. Con una sonrisa, Javier confirmó tener una reserva, mostrando cierta incomodidad. «¿La reserva de Sánchez para 2 personas?» La empleada volvió a observarlo. Sus ojos se detuvieron más de lo debido antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. «¿Ha venido a entregar algo?», inquirió con aires de superioridad. Sorprendido, Javier parpadeó y su sonrisa titubeó brevemente. «No vine por eso, señora», dijo, deteniéndose un momento y dirigiendo una mirada tranquilizadora a Carmen, que ya se veía inquieta. La empleada de la recepción mostró indecisión. Después posó la mirada en el registro de reservas, sin llegar a hojearlo con los dedos. «De acuerdo», expresó, «contamos con un protocolo de vestimenta y lamento decir que no se ajusta a la apariencia que buscamos». Las palabras que dijo quedaron en el aire, y sin darle oportunidad a Javier de contestar, agregó que, lamentablemente, debía solicitarle que se retirara. La cara de Carmen se sonrojó de asombro mientras su mano buscaba a Javier de forma instintiva. Sin embargo, Javier permaneció en silencio. Dirigió su mirada hacia Carmen, mostrándole una leve sonrisa casi de disculpa. De forma serena y sin hacer ningún escándalo, expresó con calma: «Es hora de irnos, amor». Al dirigirse hacia la salida, una sensación de vergüenza lo invadía, no tanto por la negativa, sino por la crítica que le habían lanzado sin darle la oportunidad de expresarse. No se trataba de lo que decía, hacía o cómo se comportaba. Se asemejaba a Lucía. Sin emitir sonido alguno, Javier abandonó la habitación, sus botas haciendo eco en el suelo de mármol brillante. Carmen caminaba cerca de él
y él notaba cómo su vergüenza se percibía en su actitud. En silencio, volvieron a la camioneta sin pronunciar palabra. El viento fresco afuera no lograba calmar la ardiente frustración que Javier sentía en su interior. Al arrancar el motor y abandonar el estacionamiento, el silencio que reinaba entre ellos resultaba abrumador. Javier observaba hacia adelante con sus manos agarrando firmemente el volante, sus nudillos pálidos. No hubo necesidad de comunicarle nada a Carmen, ya que no había motivo para hacerlo. Ella había observado también cómo la recepcionista lo había valorado, evaluándolo sin pestañear. No le causó asombro, en realidad. Era así como operaba el mundo, ¿verdad? Individuos como él no encajaban en sitios como aquel, sin importar su esfuerzo ni sus logros. Desde que tenía uso de razón, Javier había convivido con esa norma tácita. Sin embargo, eso no quería decir que no causara dolor. En realidad, el dolor que sentía era mayor de lo que quería reconocer, y no solo a causa de la negativa. La manera en que lo habían rechazado indicaba que consideraban su valía basándose en la suciedad de sus manos, el desgaste de sus botas y las manchas de aceite en su ropa. Fue Carmen quien decidió hablar primero, interrumpiendo la tranquilidad. Emitía un tono suave y a la vez decidido. Es increíble lo que han hecho. Javier soltó un suspiro pausado, tratando de controlar su enojo. Afirmó que sí, aunque su tono de voz denotaba dudas. Así es como suceden las cosas. Carmen observó con compasión en su mirada. A pesar de ser consciente de sus heridas, nunca las exteriorizaba, jamás lo realizaba. Después de un breve instante de silencio, Javier condujo la camioneta por una vía secundaria en dirección a un acogedor bar que a ambos les gustaba. No era elegante, pero siempre les brindaba una sensación de familiaridad. Propuso que fuéramos a cenar a un lugar modesto, expresando con tranquilidad su sugerencia. Carmen mostró su agradecimiento por la fortaleza silenciosa de Javier, reconociendo que él cargaba consigo una carga más pesada de lo que los demás podían percibir. Mientras Javier y Carmen se sentaban en una antigua cabina del bar, el murmullo del reducido lugar les resultaba reconfortante después de la tensión que habían experimentado. El sonido de la vajilla y las suaves conversaciones de los demás comensales creaban una atmósfera tranquila que los hacía sentirse cómodos en su rincón de siempre. A pesar de no sentir apetito, el aroma familiar de tocino y café calmaba a Javier, brindándole cierta sensación de tranquilidad. Sin embargo, le resultaba imposible deshacerse de la percepción de desigualdad. No se trataba únicamente de la negativa. Lo habían descartado con tanta facilidad. ¿De qué manera identificaron con prontitud su identidad solo a partir de su aspecto físico? La recepcionista lo observó con una expresión que denotaba que no encajaba en ese lugar. Se encontraba fatigado, agotado de permitir que estos instantes pasaran sin tomar medidas al respecto. Introdujo la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo su celular, revisando la lista de contactos en busca de Miguel Ruiz. Miguel no se limitaba a ser un inversor con mucho dinero en el sector de los automóviles. Se trataba de un amigo, un individuo que le había brindado apoyo en momentos complicados con anterioridad. En ese momento, Javier debía comunicar lo sucedido, no con intención de lamentarse, sino de poner al tanto. Presionó el botón para realizar la llamada. Al responder su amigo, Javier pronunció el nombre de Miguel con firmeza, pero con un dejo de tensión en su voz. Mi nombre es Javier y me gustaría pedirte un minuto de tu tiempo. La energía y la curiosidad se reflejaban en la voz de Miguel cuando hablaba por teléfono. Javier contó lo sucedido en Evo,
donde los habían negado la entrada a pesar de haber hecho una reserva debido a su aspecto físico. Mantuvo un tono sereno y objetivo, evitando dar la impresión de estar buscando compasión. Se produjo un breve silencio al otro extremo. Después la voz de Miguel disminuyó, impregnada de enojo. Javier suspiró al preguntar qué te hicieron. Claro, mi intención al llamar no es ocasionar inconvenientes. Quería informarte de eso. Con determinación, Miguel expresó: me dirijo hacia ese lugar. Mantente en ese lugar. Miguel se comunicó con el restaurante no solo por teléfono. Dirigió su Porsche Evo por las calles de la ciudad, el motor resonando como una fiera lista para desatar su potencia. No pensaba ignorar esta situación. En ese momento, en el restaurante, Raúl, el encargado, volvía de su pausa para comer y se disponía a dar explicaciones cuando Miguel hizo acto de presencia en el local. Al saludar, el señor Ruiz esbozó una sonrisa que titubeó al ver al individuo que en el pasado había invertido fuertemente en la ampliación del restaurante. Miguel aprovechó al máximo cada momento. Expresó en tono monótono que quería discutir la reserva que le negaron hoy. Raúl alzó una ceja en un intento por quitarle relevancia al asunto. Se produjo cierta confusión. Contamos con un dress code establecido. ¿Está al tanto? Y, inclinándose hacia adelante, Miguel habló con frialdad. Su dificultad radica en la falta de discernimiento. Javier Sánchez, el hombre al que no aceptaron, es la persona que se encarga de mantener operativos mis vehículos. Si piensan que una persona como él no encaja en este lugar, significa que enfrentamos desafíos más significativos. Raúl mostró una expresión helada en su rostro y sus hombros se pusieron rígidos. De inmediato trató de dar marcha atrás, buscando suavizar la situación. Claro, señor Ruiz, estoy convencido de que simplemente hubo una confusión. Miguel, con los ojos entrecerrados, expresó que para él no era satisfactorio. Se encargarán de solucionarlo, pero me aseguraré de que comprendan la magnitud del error que han cometido hoy. No se trataba únicamente de una simple llamada. Miguel no tenía intención de ignorarlo. La verdad de la experiencia de Javier estaba a punto de impactar al restaurante, y Miguel estaba preparado para garantizar que lo notaran con fuerza. Al adentrarse en el salón, Miguel Ruiz mostraba determinación con cada paso seguro y confiado que daba. El Porsche, estacionado a las afueras del restaurante, destacaba notablemente en comparación con la elegancia del lugar, anticipando lo que estaba por venir. Al ingresar, el suave rumor de las charlas se desvaneció, las miradas se dirigían discretamente hacia él a medida que avanzaba hacia el mostrador de la recepcionista. Al observar a Javier, Clara, la recepcionista joven que previamente había declinado a Javier, mostró claros signos de incomodidad. Con voz temblorosa, pronunció el nombre del señor Ruiz. ¿En qué puedo ser de su ayuda? Miguel demandó hablar con el director, mostrando determinación en su voz. Clara asintió de inmediato y se apresuró a localizar a Raúl. Poco después, Raúl, el encargado, llegó con una sonrisa fingida que apenas disimulaba su malestar. Vaya sorpresa encontrarte aquí, señor Ruiz. ¿En qué puedo asistirle en el día de hoy? Miguel aprovechó al máximo cada momento. He venido a ver a Javier Sánchez. Ya le habían denegado previamente. Me gustaría conocer la razón detrás de esto. Raúl trató de cambiar de tema, proporcionando una breve explicación. Se produjo una confusión. Su atuendo no estaba acorde con las normas de vestimenta. La voz de Miguel interrumpió la conversación. No se trata de normas de vestimenta. El tema central es el respeto. Javier goza de gran prestigio en su campo profesional. Fue criticado por su aspecto, lo cual no es tolerable. La atmósfera estaba cargada de tensión a medida que los clientes del local empezaban a percibir la transformación. Miguel elevó el tono de su voz, demandando no solo una disculpa, sino también un cambio profundo en el sistema. Requiero algo más que una simple disculpa.
Es necesario proporcionar formación adicional a los empleados. Inculquen la virtud de la humildad en ellos. Es fundamental que se les enseñe a apreciar a las personas por su esencia y no únicamente por su apariencia física. Ante la magnitud del problema, Raúl aceptó con renuencia. De acuerdo, señor Ruiz. Realizaremos las modificaciones. Javier y Carmen se encontraban en el bar, disfrutando de la calma del momento. Aunque su comida estaba fría, el calor humano entre ellos seguía reconfortándolos. El sonido de la vajilla y las conversaciones informales de los comensales generaban un ambiente tranquilo, completamente opuesto al ambiente tenso del restaurante elegante. Javier dirigió su mirada hacia Carmen, mostrando una leve sonrisa en su rostro, sin requerir de ninguna expresión verbal. No requerían la aprobación de Le Bon ni de ninguna otra persona. En este modesto bar hallaron todo lo que precisaban: tranquilidad, apoyo mutuo y compañía. Se le recordaba a Javier que su valía, al igual que la de las personas que lo rodeaban, no se determinaba por las opiniones o valoraciones de los demás. No requería estar en una mesa sofisticada para experimentar respeto. Unos días más tarde, Le Bon contactó, presentando una disculpa preparada y una invitación a comer sin costo como muestra de arrepentimiento. Javier eliminó el mensaje de Bon sin darle respuesta. Un almuerzo gratuito no sería suficiente para deshacer el perjuicio causado. Lo que requería no era una disculpa camuflada en términos corporativos, sino el tipo de consideración que no tenía precio ni se podía expresar con palabras huecas. Había logrado obtener ese reconocimiento y no lo requería de un establecimiento que no apreciaba su auténtico valor. El regreso a casa transcurrió en silencio. Solo se escuchaba el ruido del motor entre Javier y Carmen. Mientras avanzaban y dejaban atrás el Example, las luces de la ciudad parpadeaban en el espejo retrovisor, y Javier sentía cómo la carga del día se hacía más pesada sobre sus hombros. Durante la cena, logró controlar sus sentimientos, pero al estar en la tranquilidad de la furgoneta, experimentó la punzada de lo sucedido anteriormente. Con la mirada puesta en el camino, Carmen habló en tono suave. No solo concierne a ese establecimiento gastronómico. Eso es todo, ¿entiendes? Aunque me esfuerce al máximo y trate de ayudar a los demás, parece que lo único que importa es mi apariencia. ¿Qué ropa debería ponerme? ¿Cuál es la percepción que tienen de mí? Carmen no contestó de forma inmediata. Comprendía la situación, siempre la había comprendido. Las batallas que enfrentaba, las extensas jornadas en el taller, los esfuerzos realizados, la percepción de los demás que lo limitaba a ser simplemente un técnico, sin más. Javier tomó una profunda bocanada de aire, sintiendo cómo apretaba con fuerza el volante. Durante toda mi vida he dedicado mis esfuerzos a crear algo desde cero, esforzándome al máximo y sin descanso. Recibo miradas que sugieren que no encajo, como si no formara parte de su entorno. Carmen estiró su brazo y le dio un apretón de manos, mostrando firmeza y confianza en su contacto. Nadie tiene la capacidad de determinar tu valía, Javier, ni ellos ni ninguna persona. Al verla, su corazón experimentó un leve alivio, ya que ella había sido su compañera fiel en todo momento. Imagino que era algo que necesitaba oír. ¿Cuánto hemos compartido juntos, verdad? Con una suave sonrisa, Carmen expresó alegría. Hemos logrado superarlo gracias a nuestra autoconciencia, Javier. Y eso es lo fundamental. En ese instante de calma, rodeados por el apoyo familiar mutuo, Javier comprendió que ella tenía la razón. La fortaleza y la capacidad de recuperación que había desarrollado con el tiempo eran imposibles de arrebatarle. No requería la autorización de nadie para demostrar su valía. Al llegar al taller y estacionar la camioneta, el bullicio característico de la ciudad parecía estar a gran distancia. Aunque las luces seguían brillando en el taller, el ambiente parecía más tranquilo en ese momento. Al bajarse del vehículo, Javier respiró hondo el frescor nocturno,
percibiendo cómo la carga de la jornada se desvanecía de su espalda. Al final, la confrontación en público y la disculpa de Levaux no tenían relevancia. Lo relevante era que Javier había descubierto algo de mayor valor: la tranquilidad interior. No requería demostrarle nada a nadie, ni a la cafetería ni a las personas que lo habían observado con crítica. No requería su autorización. La creación que había logrado con esfuerzo y entrega a lo largo de los años tenía un valor superior al de cualquier servicio de alta gama o comida elegante. En el taller, la iluminación emitía un resplandor acogedor sobre los utensilios, los vehículos en distintas fases de arreglo y los mensajes de gratitud escritos a mano que decoraban las paredes. En ese tiempo, vivía en un lugar donde la consideración se obtenía con mérito, no se otorgaba según la apariencia o la riqueza. Javier manejaba su empresa con rectitud y sinceridad, lo cual resultaba satisfactorio. Al observar a su alrededor en el taller, experimentó una sensación de contento. No se dejaba influir por las normas establecidas por terceros para definir su vida. Su reputación se basaba en el reconocimiento que había logrado de aquellos que le importaban: sus clientes, su entorno y, especialmente, su familia. El valor que tenía no había estado ligado a la aceptación de otras personas y comprendía que nunca lo estaría. Al final, Javier comprendió que la auténtica fuerza no provenía de la aprobación externa. Había descubierto tu identidad y te mantenía firme en esa convicción.